Vamos a estudiar la palabra de Dios a partir de 10 preguntas relacionadas con la ley de Dios y el sábado. Dice la ley de Dios y el día de reposo, estudio bíblico, 10 preguntas fundamentales o importantes. Primera pregunta, ¿existía la ley de Dios cuando Adán y Eva fueron creados? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Existía la ley de Dios cuando Adán y Eva fueron creados? Bueno, aquí tenemos tres alternativas, ¿no? No, se originó en el Sinaí con Moisés. Alternativa B, sí, estaba grabada en su corazón. Y alternativa C, no, porque no había pecado. Entonces, bueno, aquí hay tres alternativas, pero si tuvieran otra opción, sería bueno que lo pongan en los comentarios. La pregunta era, ¿existía la ley de Dios cuando Adán y Eva fueron creados? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Bueno, vamos a ver. La respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Vamos a ver ahora el sustento bíblico. Dice, sí, estaba grabada en su corazón. O sea, cuando Dios creó a Adán y Eva, dice que estaba grabado en el corazón. Vamos a ver la evidencia bíblica. Está en Romanos 2, 14 al 15. ¿Qué dice Romanos 2, 14 al 15? A ver, vamos a buscarlo acá. Dice lo siguiente, ¿no? Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. En el versículo 14 nos está diciendo, porque cuando los gentiles que no tienen ley, recordemos que el pueblo de Israel tenía la ley de Dios y los gentiles tenían sus propios códigos morales, ¿no? Tenían, o sea, no es que no estaban sin ley, pero ¿por qué nos dice acá que no tienen ley? Se está refiriendo que ellos no tienen la ley de Dios, ¿sí? Dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Si bien no tienen la ley de Dios escrita, dice que ya están haciendo lo que es de la ley, lógicamente la ley de Dios. Dice, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Aquí viene lo interesante. Si bien ellos no tienen la ley de Dios escrita, como lo dio Moisés, ¿no? En los libros de la ley, en el libro de la ley, ellos lo tienen escrito, dice, en su corazón. ¿Eso qué nos da a entender? Que cuando el Dios creó al ser humano, Adán y Eva, y a toda su descendencia, Dios puso su ley en dónde. No le dio a Adán y Eva una ley escrita, sino le dio una ley escrita en la mente y el corazón. Se refiere a la conciencia. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. ¿Dónde está la ley que Dios escribió? Dice, en el corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, se refiere también a la mente, en muchos casos, ¿sí? Entonces ahora, la ley está escrita en el corazón, entonces en la mente. Y dice, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiendo sus razonamientos. Cuando nosotros vamos a hacer algo, hacemos algo mal, a veces nos sentimos culpables. Y cuando nos hacemos cosas buenas, a veces nos sentimos contentos. Entonces dice que nuestros pensamientos nos acusan o nos excusan, ¿no? Nos acusan cuando hicimos algo malo y nos excusan cuando hicimos algo bueno. Bueno, algo diferente es que queremos excusar cuando hacemos algo malo, ¿no? Ir contra nuestra conciencia, que también sucede. Entonces, los gentiles no han recibido la ley de Moisés, el Pentateuco, pero ya tenían la ley de Dios en su conciencia, igual que el pueblo de Israel, ¿no? ¿Por qué? Porque eso viene del Edén. Entonces, Adán y Eva tenían que tener un discernimiento de lo que es bueno, de lo que debían hacer, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Dice aquí, un dato interesante. ¿Sabías que bajo el nuevo pacto, está en Jeremías 31-33, Dios toma sus leyes, sus 10 mandamientos de amor y los graba en nuestro corazón? ¿Sí? Igual que los judíos tienen la ley escrita, pero no la siguen, igual dice, Dios va a escribir su ley en nuestro corazón, en nuestra mente. No que la ley haya
digamos así, sin conciencia, sino que a veces el hombre tuerce las cosas que Dios ha establecido, ¿no? Tuerce, cambia, va cambiando, lo va cambiando de acuerdo a su parecer. Bien, vamos a, entonces, hemos visto que sustentado con Romanos 2, 14 al 15 y Génesis 2, 16, 17, donde dice que Dios le prohíbe al hombre de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí le da un mandamiento explícito. Y en Génesis 3, 6 dice que la mujer cuando come ese árbol, cuando es tentada por la serpiente al comer, dice que ve que el árbol era codiciable. O sea, ya había la codicia, sintió la codicia, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver ahí. O sea, la codicia ya era pecado. Está en Génesis 3, 6. Vamos a pasar a la pregunta número 2, a ver qué nos dice. ¿En qué momento histórico instituyó Dios el día de reposo? O sea, ¿cuál es el origen de este día, no? En la historia humana, desde el Génesis hasta la actualidad, ¿cuál es el momento histórico en que Dios instituye el día de reposo? Tenemos tres opciones. Opción A, al finalizar la creación, el séptimo día. Opción B, en el monte Sinaí. Opción C, después de la resurrección de Jesús. Vamos a ver qué dicen ustedes, mis apreciados hermanos. ¿Cuál es la opción correcta? ¿En qué momento histórico instituyó Dios el día de reposo? Repito, alternativa A, al finalizar la creación el séptimo día. Alternativa B, en el monte Sinaí. O después de la resurrección de Jesús, alternativa C. La alternativa correcta sería al finalizar la creación el séptimo día. ¿Por qué? Vamos a ver el sustento. La evidencia bíblica nos manda a Génesis 2, 2 al 3. ¿Qué dice Génesis 2, 2 al 3? A ver, vamos a leer. Dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, hablando de la semana en la creación, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, por cuanto en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces dice que el origen del reposo, del día de reposo, está aquí en el Génesis, en el mismo origen. Génesis significa el inicio, el origen de las cosas. ¿Ya? Entonces, y también, para que no quepa dudas, en Marcos, en el capítulo 2 y el verso 27, Jesús nos dice que el sábado, en algunas versiones, en otras versiones, el día de reposo, dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, no dice que el día de reposo fue hecho quizás por los judíos, por los israelitas, ¿no? Dice que fue hecho por causa del hombre, por causa de la humanidad, ¿sí? Ahora, aquí podemos ver, ¿no? Un dato interesante. ¿Sabías que Cristo, agente activo de la creación, según el libro de Juan, capítulo 1, guardó el séptimo día para modelar el descanso para los seres humanos? Es verdad, la Biblia no lo va a decir directamente, como muchas cosas no dice la Biblia directamente, pero que da a entender o que nos ayuda a inferir. Por ejemplo, Juan 13:15 nos dice lo siguiente: Jesús, porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, también ustedes hagan. ¿Sí? Entonces Jesús le decía a sus discípulos, yo les he dado ejemplo. O sea, Jesús siempre a sus discípulos o a su creación, Él da el ejemplo, ¿no? Cuando va a hacer algo, o nos quiere instruir, también nos da el ejemplo. Él no va a pedir algo que no hace. Por ejemplo, Jesús hombre habla de no adulterar, bueno, una serie de mandamientos, ¿no? Entonces, él vive una vida íntegra, en armonía con la palabra de Dios. Entonces, ese es el ejemplo que él dio, ¿no? Y también incluso cuando él lava los pies a los discípulos, él también hace eso. Ya hace eso, él, cuando lava los pies a los discípulos, dice, ahora yo les he dado ejemplo. Bien, vamos a ver también Juan 8:58. Recordemos que Jesús, antes de pasar a Juan 8:58, él guardó el día de reposo, no solo porque era judío, sino porque era palabra de Dios,
y él era obediente a la voluntad de su padre. ¿Ya? Pero ¿qué dice Juan 8:58? Ahora Jesús les dijo, Juan 8:58, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, Jesús ya existía antes de Abraham. Jesús es un agente activo de la creación, porque dice el libro de Juan que todas las cosas por él fueron hechas, ¿no? Entonces, él creó a Adán y Eva, Jesús creó a Adán y Eva, participó en la creación, él también reposó, porque si Jesús es preexistente a Abraham, quiere decir que Jesús también estaba en la creación. Y cuando dice y reposó Dios, significa que Jesús reposó, porque Él es Dios. Él reposó en la creación. Y al reposar, Él reposó con su creación, porque el sexto día lo crea Adán y a Eva, crea a su creación, y no es que los abandona, sino que el séptimo día, recordemos que el contexto es acá en esta tierra, dice que el séptimo día acabó Dios. Recuerda que el primer día el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, ¿sí? El Espíritu de Dios estaba en este mundo creando este universo y en este mundo, y cada día está pues creando un elemento más, ¿no? Y llega el sexto día, crea al hombre. Entendemos que Adán tenía acceso a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, porque cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, muchas veces su carácter, su luz, su presencia. Entonces, tenía acceso a su creador, cara a cara podía verlo, y como Jesús dijo, yo soy antes de Abraham, entonces Jesús estuvo ahí presente con Adán y Eva en el séptimo día, y ambos estuvieron descansando. La familia humana con su creador, ¿sí? Entonces, así entendemos que eh, Jesús guardó el día de reposo y también esto que el día de reposo lo guardó con Adán y Eva, ¿sí? Cuando después de la creación. Y les dejó ese modelo y ese patrón, ¿no? La semana de 7 días, porque le dice 6 días trabajarás, le dice en Génesis al, perdón, lo pone en el huerto para que lo trabaje, ¿sí? Pero también Jesús dice en Marcos 2:27, el sábado fue hecho por causa del hombre, ¿sí? Claro, el hombre se cansaba, es un ser finito, ¿no? También sus energías se agotan. Bien, vamos a continuar con la pregunta número 3 que dice, ¿cuándo comienza y termina el día de reposo? ¿Cuándo comienza y termina el día de reposo? Entonces hay tres opciones, a ver. Desde la medianoche del viernes hasta la medianoche del sábado, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, desde la madrugada del domingo hasta la medianoche. ¿Qué dicen ustedes? A ver, la B, ¿no es cierto? Desde la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado. Cuando leemos Levíticos 23:32, vamos a ver lo siguiente, lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Dice ahí, ¿no? Levítico 23:32, día de reposo será a ustedes y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Ya había reposos ceremoniales, como estamos viendo en Levíticos, pero el día de reposo de la creación no era ceremonial. Vamos a ir a Génesis 1:5, ¿sí? Por ejemplo, Génesis 1:5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, contamos de tarde a mañana, un día. Entonces, por eso los judíos, si vemos a lo largo de la Biblia, cuando Jesús va expuesto en el sepulcro, cuando él muere y lo recogen su cuerpo, es llevado al sepulcro, las mujeres, ya se estaba poniendo el sol, entonces las mujeres van rápido, lo dejan a Jesús en el sepulcro y ellos van a guardar el sábado, ¿no? Eso está en las escrituras, en los evangelios, ¿ya? Y a lo largo de la escritura también, ¿no? Entonces el día de reposo se guarda de tarde a tarde. Entonces, como es el séptimo día, en nuestro calendario moderno sería pues el viernes en la tarde, ya empieza un nuevo día, entonces sería sábado, ¿no? O reposo, viernes en la tarde y culminaría el domingo en la tarde. Bien, vamos a ver acá
¿Sabías que en el relato de la creación Dios define cada ciclo y fue la tarde y la mañana del día, indicando que el sábado inicia en la puesta del sol de la tarde? ¿No? Es lo que hemos comentado. Vamos a ir entonces, mis apreciados hermanos, a la pregunta número 4. ¿Qué dos atributos divinos distinguen al día de reposo? ¿Qué dos atributos divinos distinguen al día de reposo? Es un decreto ritual temporal, es un decreto ritual y temporal. Esas son sus características. Alternativa B, es un día bendito y santificado. O alternativa C, es un reposo espiritual en Cristo y es opcional. ¿Ustedes qué dicen? A ver. A, alternativa B o alternativa C. La alternativa B, es un día bendecido y santificado. Eso lo vamos a encontrar en Génesis 2.3. Génesis 2.3. Ahí dice, en Génesis 2.3 nos dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Pero esto vamos a ir un poquito más atrás. Bien dice, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. En el versículo 3 dice, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. O sea, lo bendijo y lo santificó. Eso lo vuelve a repetir en Éxodo 20:11. ¿Sí? Éxodo 20:11. Dios le vuelve a recordar a su pueblo de este reposo, ¿no? Que fue inaugurado en la creación. Dice Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, eso está en el Génesis, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, las dos opciones serían día bendito o bendecido por Dios y santificado. ¿Sí? Entonces, la alternativa B. Bueno, ¿sabías que santificar viene de la palabra hebrea kadash? Significa retirar algo del uso común para un propósito elevado. Y en la Biblia vamos a encontrar que Dios santifica espacios, ¿no? Recuerdan, el lugar del templo era un lugar santificado. Objetos, ¿se acuerdan del arca del pacto? El arca del pacto, nadie podía tocarla, si no moría. Personas, ¿no? A veces Dios llamaba a personas al ministerio, profetas, ¿sí? Y también dice el tiempo, dimensiones temporales como el sábado, ¿no? Eh, Así como Dios bendijo el diezmo, de todo nuestro dinero el 10% lo apartó para él, para el avance de su obra, para la predicación del Evangelio. Entonces, también algo muy valioso, como lo es el tiempo, Dios ha apartado el séptimo día para él, lo ha santificado, ¿sí? Y lo ha bendecido, o sea, tenemos la bendición de Dios y lo guardamos. Bien, es el día, el tiempo que Dios ha separado para él, el séptimo día. No hay que confundir, cualquier día podemos orar a Dios, podemos adorar a Dios, cantar, leer la Biblia, todo, nuestra devoción en la mañana, tarde y noche. Pero el día donde tenemos que dedicarlo exclusivamente a Él, donde debemos dejar de nuestras actividades, ¿no? Donde nosotros debemos enfocarnos en Dios, en la labor espiritual, es ese día. Es decir, donde yo dejo mi trabajo, mis estudios, mis afanes y eh, guardo el reposo. Dejo el trabajo recordando que no es mi fuerza la que me sustenta. Y de 6 días trabajarás. Y a veces la gente llega a pensar que si no trabaja no puede comer, o llega a pensar que todo lo ha hecho él con sus fuerzas y que todo depende de uno mismo. Así vamos a pensar los seres humanos. Entonces Dios nos pone un alto en el séptimo día y ahora nos ayuda, nos enseña a contemplar su creación para saber de dónde obtenemos las bendiciones. Vienen de Dios, porque él, él hace germinar con la lluvia esa tierra que nos alimenta, nos da la sabiduría para poder trabajar, nos da las fuerzas, la salud, el cuerpo, ¿no? Las manos, los pies, ¿no? Entonces todo Dios nos ha dado. Ese día recordamos al Creador, nuestro Creador.
y reconocemos que eres el que sustenta nuestra vida y no nuestra propia fuerza. Bien, vamos a pasar entonces a la pregunta número 5 que dice, si la humanidad nunca hubiera pecado, ¿no? Una pregunta hipotética. Si la humanidad nunca hubiera pecado, ¿qué habría ocurrido con el día de reposo? Alternativa, no habría sido necesario guardarlo. Alternativa B, toda la humanidad lo guardaría eternamente. Habría sido sustituido por el domingo. Creo que ya le di la pista, ¿no? Toda la humanidad lo guardaría eternamente. Claro, si el pecado no hubiera entrado al mundo, el orden del Génesis, recordemos que el Génesis es el plan de Dios, es el propósito de Dios. Bueno, era el propósito inicial y entonces, si ese propósito no se hubiera, el hombre no hubiera pecado, no hubiera caído en la tentación, entonces entendemos que hubiera seguido los planes de Dios sin interrupción. El pecado es una interrupción, entonces hubiera continuado sin interrupción. Toda la humanidad estaría reposando, eh, estaría reposando, guardando y en comunión con Dios, ¿no? En comunión directa con Dios, con Jesús. Bien, entonces la respuesta correcta sería, toda la humanidad lo guardaría eternamente. ¿Sí? El sábado es un monumento eterno de la creación, no un decreto temporal. Ya vimos la evidencia de Marcos 2.27 cuando Jesús dice, el sábado fue hecho por causa del hombre, ¿sí? No por causa del judío, sino por causa del hombre. Ya, vamos a ver qué más tenemos ahí. Dice el Salmo en el capítulo 111, versos 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio, o sea, su creación. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Todo lo que Dios hizo en el Génesis tenía el propósito de ser eterno y para siempre. Los seres humanos dejaron de cumplir ese propósito, esa voluntad de Dios, y entonces, bueno, es lo que vemos ahora, ¿no? Que mucha gente no guarda el día de reposo, muchos hermanos no les han enseñado a guardar el día de reposo. ¿Ya? ¿Sabías que las profecías declaran que cuando el universo sea restaurado, toda la humanidad adorará a Dios de sábado en sábado por la eternidad? Esa profecía, hermanos, está en Isaías 66. No sé si lo conozcan, pero lo vamos a dar una lectura. Dice ahí, ¿no? Versículo 22 al 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dijo Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Entonces dice que como el cielo nuevo y la tierra nueva permanecen delante de mí, nosotros sabemos que el cielo nuevo y tierra nueva van a ser por la eternidad, ¿no es cierto? Cuando este mundo de pecado pase y venga el cielo nuevo y la tierra nueva restaurada por las manos de nuestro Creador, dice que van a permanecer delante de Dios. Dios es eterno. Y ese cielo nuevo y tierra nueva sin pecado permanecerá para siempre. Y no solo el cielo nuevo y la tierra nueva, sino el pueblo de Dios, los que le hayan sido fieles en este mundo de pecado. ¿Sí? Dice, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Versículo 23. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. O sea, vamos a seguir adorando a Dios de sábado en sábado. 6 días vamos a trabajar como en el Edén. 6 días Dios nos va a dar para nuestros proyectos. Pero el séptimo día va a ser día de comunión con Dios. Ahora vamos a la iglesia y no lo vemos a Jesús con estos ojos, ¿no? Lo vemos por la fe. Lo contemplamos por la fe. Pero en ese tiempo lo veremos cara a cara, dice la Escritura, ¿no? Tal cual Él es. Entonces, vamos a ir a adorar, a congregar. Y el versículo 24, ¿no? Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Siempre va a haber personas que no van a querer hacer la voluntad de Dios. Van a poner excusas, van a poner quizás excusas, ¿no? Excusas, peros. Y esas personas, lamentablemente, dice el versículo 24, que
van a ser destruidas por su desobediencia. ¿Sí? Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Bien, entonces, ese propósito de Dios que fue interrumpido por el pecado se va a reanudar en el cielo nuevo y la tierra nueva. Claro que aquí en esta vida tenemos que obedecer ese mandamiento del sábado. Ahora todavía estamos divididos. Hay gente que dice que no debe guardarse, hay gente que dice que sí, pero en el libro de Isaías 66 solo van a quedar aquellos que guarden este día. Y los que se rebelen, no quieran guardarlo, lamentablemente, Dios los va a castigar. Pregunta 6. ¿Cuál es el significado de ya no hay judío ni griego? Esto lo dijo el apóstol Pablo. Ya no hay judío ni griego. Vamos a ver las alternativas. En Cristo se forma una sola familia espiritual a pesar de las barreras sociales como tribu, lengua, pueblo o nación. Alternativa B, que la fe cristiana exige la eliminación de las identidades culturales para ser parte de la fe. Alternativa C, que el plan de salvación requiere la abolición del pueblo de Israel. ¿Qué dicen mis hermanos? A ver. Alternativa A, B o C. Dice la alternativa A. En Cristo se forma una sola familia espiritual a pesar de las barreras sociales como tribu, lengua, pueblo o nación. ¿Sí? Pues dice, no hay judío ni griego. Ahora recordemos que al ser una familia todos estamos sujetos a los mismos derechos y deberes, ¿sí? Vamos a ver Gálatas 3:26, Efesios 2:14 al 16 y Romanos 10:12. Ahí podemos ver, ¿no? Ahora, ¿qué más? Dice, ¿sabías que la teología de Cristo revolucionó la historia al declarar que ante Dios todos compartimos los mismos deberes morales y promesas? Recordemos que en la época de Jesús había mucha división, ¿no? Hoy en día también, ¿no? Había la clase alta, los dirigentes, la gente con dinero, la gente pobre. ¿Qué más había? Las mujeres no tenían tantos derechos como los hombres. Había esclavitud, ¿no? Entonces había mucha división, había diferentes pueblos, diferentes dioses incluso, ¿no? Cada uno adoraba un dios, otro dios. Entonces la humanidad está dividida. Los mismos idiomas que vinieron a causa de la rebelión del hombre en la Torre de Babel, ¿no? Dividían la sociedad. Pero en Cristo Jesús todos somos familia por la fe. Y esas barreras no pueden ya separarnos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ante Dios todos tenemos que cumplir la misma ley. No hay que los griegos, solo esto es para los judíos y esto es para los griegos, no. En Dios todos tenemos que cumplir la misma ley. Bien, mis apreciados hermanos, vamos a continuar entonces con la pregunta número 7 que dice, ¿qué verdad estableció Jesús al decir que la ley no pasará? ¿Qué verdad estableció Jesús al decir que la ley no pasará? Recordemos que Jesús dijo, no penséis que he venido a abolir la ley de los profetas. ¿Qué quiso decir Jesús? Que todas las leyes del Antiguo Testamento son eternas, o sea, tenemos que seguir circuncidándonos, debemos seguir sacrificando animales para nuestros pecados, no deshonrando a nuestros padres, no adulterando, guardando el día de reposo, que todo eso es para siempre, eso quiso decir Jesús. Alternativa B, que la ley moral permanece, o sea, no debo deshonrar a mis padres, no debo engañar, mentir, todo lo que dice los 10 mandamientos. Pero dice, los ritos simbólicos caducaron, o sea, si bien no debo engañar, no debo adulterar, no debo hacer imágenes, debo guardar el día de reposo, pero ya no estoy obligado a circuncidarme, a festejar las fiestas, o, por ejemplo, hacer sacrificio por mis pecados, ¿no? Alternativa C dice, solo importa lo que manda el corazón, o sea, ya Dios, Jesús vino a mi corazón, entonces ya yo sigo lo que me manda mi mente y mi corazón. Mi propio criterio, como que diría, ¿no? ¿Cuál será la correcta? Vamos a ver.
La alternativa B, la ley moral permanece, los ritos simbólicos caducaron. Claro, hay una ley que ha caducado y hay una ley que permanece. ¿Ya? Entonces vamos a ver, en el libro, por ejemplo, nos indica ahí Mateo 5, 17 al 19. ¿Qué dice Mateo 5, 17 al 19? Vamos a revisar ahorita. Dice lo siguiente: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto les digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, aquí Jesús nos dice que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplir. Vamos a leer también lo que es en el libro de Lucas, en el capítulo 16 y el verso 17. Dice lo siguiente: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Nos vuelve a dar la idea, ¿no? de que la ley va a permanecer, los mandamientos, ¿sí? Entonces, pero en el versículo 5 dice hasta que todo se cumpla, ¿sí? Por ejemplo, los ritos, las ceremonias, las fiestas se han cumplido. En Cristo Jesús eran sombra. El apóstol Pablo dice que eran sombra. En Cristo se cumplió. Entonces ya no estamos obligados a sacrificar, a circuncidarnos, entre otras leyes ceremoniales. También, ¿qué nos dice el libro de Colosenses en el capítulo 2 y el verso 14? Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿No? Esto, en la ley mosaica, todos esos decretos que estaban en nuestra contra, dice que Cristo lo quitó y lo clavó en la cruz. Parecería aquí que se estuviera contradiciendo, porque Jesús dice: no he venido a anular, ¿no? Ni una jota ni una tilde, hasta que todo se haya cumplido. Incluso dijo: no pensé que he venido a anular la ley de los profetas, no he venido a anular sino a cumplir. Y de cierto les digo, pero leo porque no lo cito bien, dice: porque de cierto, versículo 18 de Mateo 5, 18, porque de cierto les digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo se haya cumplido, ¿no? Hay que cumplir. Ahora, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, o no adulteras, no es que vas a cumplir una vez, dos veces, o hasta que venga Cristo, ¿no? Eso es por la eternidad, ¿no? No engañar, no robar, no codiciar, eso es por la eternidad. Pero sacrificar animales por los pecados ya no es necesario, porque no va a haber pecado en el cielo nuevo y la tierra nueva. Ya no es necesario. Entonces, allá nos da la idea de que hay ciertas cosas que van a caducar o han caducado ya y cosas que permanecen. Por eso vemos esto aparentemente contradictorio, ¿no? Mateo, Lucas, con lo que hemos leído de Colosenses, ¿no? Que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Esos decretos es lógicamente lo que escribió Moisés, ¿no? Ahora, Efesios 2, 15 al 16 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos de un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces, dice que ha sido abolido, ¿no? Otra vez como que parece contradictorio. Ya, entonces vamos viendo hasta ahí. La respuesta, entonces, hasta ahí nos da la idea, ¿no? De que hay una ley que permanece, por ejemplo, no robar, no matar, no adulterar, una ley moral y unos ritos que caducan, ¿no? Entonces vamos a ver qué otro detalle más tenemos aquí. ¿Sabías que los 10 mandamientos fueron escritos en piedra por Dios, eternos, y los decretos ceremoniales en pergaminos o en un libro por Moisés, temporales? O sea, aquí lo que está contrastando eso es el material, ¿no? Mientras los 10 mandamientos se escriben en piedra, eh, toda la ley que recibe Moisés se escribe en rollo temporal, de manera temporal.
¿no? Incluido los 10 mandamientos también se escriben en ese libro de Moisés, pero también se escribe el Génesis, se escribe tantas leyes, ¿no? Y no por eso vamos a decir que ha caducado eso, ¿sí? Tiene escrito el no matarás en los 10 mandamientos y también aparecen en el libro de Moisés, los 5 libros, ¿no? Ahí, en esos 5 libros, ahí aparece también lo que es no adulterar, los mandamientos, pero lo que trato de contrastar es que la ley de Dios de los 10 mandamientos, si está en tabla de piedras, la piedra simboliza algo eterno, ¿no? Jesús se simboliza como una roca. Entonces, mientras que lo que escribió Moisés, el material, posiblemente cueros, papiros, no sé, realmente no dice la Biblia, eh, es un material que tiende a caducar, ¿no? Entonces, eso ya es algo que uno interpreta o entiende, ¿no? ¿Qué más dice? Los sacrificios cesaron porque apuntaban a la cruz. Claro, los sacrificios entraron a causa del pecado. Recordemos que cuando Adán y Eva pecan, Jesús dice, Dios le dice, el día que tú pecares vas a morir. Entonces, eh, experimentan la muerte espiritual, pero no la muerte eh, física. Entonces, después aparece Adán y Eva vistiendo pieles de animales. Después aparece Caín y Abel Abel ofreciendo un cordero, la muerte de un animal, ¿no? Y en la Biblia la muerte del animal tiene que ver con expiación muchas veces, tiene que ver con expiación. Ya entonces, y también la promesa, ¿no? De la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿no? Y la Biblia dice que es Cristo. Entonces, ya estaba profetizado la venida de Cristo. Los primeros padres de la raza humana, Adán y Eva y sus descendientes, conocían esta profecía, que vendría un redentor y que les iba a restaurar a ese paraíso perdido, ¿sí? Entonces, a causa de ese pecado, se introdujeron leyes ceremoniales, como digo, como son los sacrificios. Se ve ya muy temprano a Abel sacrificando, ¿no? Y Adán y Eva también podemos deducir que hicieron un sacrificio, porque estaban vestidos por piel de animal, ¿no? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Los sacrificios, dice, cesaron porque apuntaban a la cruz. Vamos a la número 8, dice, en Mateo 19:8 Jesús dijo, al principio no fue así. Hablando el tema del adulterio, del divorcio, decía, ¿no? Pero Moisés nos ha mandado a dar carta de divorcio a nuestra esposa, ¿no? Y bueno, Jesús le dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió dar carta de divorcio, mas al principio no fue así. ¿A qué principio se refiere? Algo que es antes de Moisés, que está desde el principio, el Génesis. Ya hemos estudiado en las primeras preguntas que la ley de Dios ya estaba desde el principio en la mente del hombre, en el corazón de la humanidad de Adán y Eva, ¿no? Entonces, Jesús nos está llevando al Génesis. Bereshit, Génesis es principio. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces nos está hablando de ese origen de la humanidad, cuando el Dios crea al hombre, cuando Dios revela su propósito, sus planes y los hace realidad. Entonces Dios ya establece un orden, ¿no? Al hombre que tenga su esposa, no que tenga dos esposas ni tres, ¿no? Como más adelante Dios permitió, por ejemplo, la poligamia, ¿no? Eh, David tenía varias esposas, pero no hay un profeta que lo condene por la poligamia. Eso nos da a entender que Dios había autorizado, ¿no? Entonces, o lo había al menos permitido. Entonces, asimismo, dice que en tiempo de Moisés la gente se podía divorciar, ¿no? Por cualquier cosa, no podía eh, tener excusas para divorciarse. Pero Jesús dijo, más al principio no fue así. Entonces dice acá, ¿cómo se relaciona esta idea con el día de reposo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, si Jesús estuviera hoy en día, ¿no? Y el tema no es el tema del divorcio, entonces el día de reposo, ¿no? Digamos, Jesús, ¿por qué, digamos, los líderes de la iglesia nos han permitido guardar el día domingo, ¿no? ¿Por qué tú no has hecho nada para impedirlo? Bueno, él diría por la dureza de vuestro corazón, se permitió así. Más al principio no fue así, al principio se guardó el sábado, ¿ya? Entonces,
Eso hay que entender, ¿no? Vamos a ver ahora, creo que me he adelantado ya, pero vamos a ver las alternativas. Dice, letra A, ratifica el plan original del Edén y el sábado está vigente. O sea, Jesús está ratificando el plan original del Edén, diciendo, ese es el que vale, ese es el pacto que vale, el convenio, el orden, ese es el orden que debe establecerse, ¿no? Aquí en la tierra, el orden del Edén. Y por ende el sábado está vigente porque en ese orden, el sábado era parte de ese orden, y por tanto, como Jesús está apuntando a ese orden, esa época del Edén donde todo era perfecto, todo era bueno en gran manera, entonces está llevando nuestro pensamiento a que debemos guardar el día de reposo, ¿sí? Conforme al plan original de Dios. Alternativa B, Jesús quería desvincularse del Antiguo Testamento. Claro, dice, por la dureza de vuestro corazón Moisés les permitió, ¿no? Ahora, si Jesús está desautorizando a Moisés, ¿qué quiere decir? ¿Que Jesús estaba queriendo desvincularse del Antiguo Testamento? Claro, porque hace una pregunta leímos que había leyes que iban a caducar. De repente se refería eso a Jesús, que ya esas leyes de Moisés del divorcio caducaron. O las leyes del Sinaí sustituyeron al diseño del Edén. La ley de Sinaí, la ley entregada a Moisés, sustituyó el diseño del Edén. ¿Qué está queriendo decir Jesús cuando dice al principio no fue así? ¿Cuál sería la respuesta correcta, mis apreciados hermanos? Vamos a ver. La alternativa, Jesús está ratificando el plan original de Dios, ¿no? El que podemos ver en el Edén, en los primeros capítulos de Génesis. Entonces, antes de letrar el pecado, Jesús está ratificando, dice, vayan al Génesis, miren cómo era el principio, miren cómo era en el inicio, cuando Dios hizo todas las cosas, cuando Dios creó al hombre, cuando no había pecado, ¿no? Entonces ahí dice que Dios, por ejemplo, en el caso del divorcio, no había, ¿no? Dice que los creó una sola carne. Por tanto, el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirán a su mujer. Y serán una sola carne, y va a ser eternamente, porque el hombre iba a vivir eternamente. Y esa pareja iba a ser eterna. Ahora, en cuanto al día de reposo, también, ¿no? Se iba a guardar por la eternidad. El plan de Dios. Bien, evidencia bíblica, Mateo 19:8 es donde está ese texto. Dice ahí, ¿no? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, ¿no? Salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con una repudiada, adultera. O sea, también va a cometer adulterio, ¿no? Si yo me separo de mi esposa porque no me entiendo y me caso con otra mujer y mi esposa se casa con otro hombre, entonces ambos estamos en adulterio. Y el que se casó con mi esposa y la mujer que se casó conmigo también está en adulterio. Entonces, si lo llevamos esto al día de reposo, si Dios ha establecido sábado, entonces, y yo ya sabiendo eso, decido guardar otro día como es el domingo, el día popular, entonces estoy cometiendo adulterio espiritual, estoy siendo infiel a Dios, ¿sí? No estoy siguiendo su palabra. Dice, ¿sabías que existen leyes de concesión, como los sacrificios o el divorcio, en lo que acabamos de leer, ¿no? Y leyes de diseño original, como el matrimonio y el sábado. Estas últimas reflejan el orden eterno de Dios, ¿no? Bien, pregunta 9, ya casi terminando, dice, ¿se guardará el sábado por la eternidad? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver primero las alternativas. No, porque no habrá día ni noche, ¿verdad? Eso es bíblico. Nos da la idea de que no va a haber día ni noche. Alternativa B, solo lo guardarán los judíos, o sea, después de que se establezca el cielo nuevo y la tierra nueva, solo los creyentes de origen judío van a guardar el sábado. Sí, toda carne vendrá a adorar a Dios de mes en mes y de sábado en sábado. ¿Cuál de los tres creen que será la alternativa correcta? ¿Se guardará el sábado por la eternidad? Sí, solo lo guardarán, perdón, no, porque no habrá día ni noche. Sí, solo lo guardarán los judíos. Sí, toda carne vendrá a adorar a Dios de mes y de sábado en sábado. ¿Cuál es la respuesta? Vamos a ver. Sí, sí se va a guardar por la eternidad. Y toda carne vendrá a adorar a Dios de mes en mes y de sábado en sábado. Eso lo vamos a encontrar en Génesis 2:2, 3, que leímos que
cuando Dios instituye el sábado en el Edén, el Marcos 2:27 que Jesús decía, el sábado fue hecho por causa del hombre, y leímos también Isaías 66, 22 al 23, que habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, eh, la simiente bendita van a permanecer para siempre, y de mes en mes y de sábado en sábado, o día de reposo en día de reposo, vendrá toda carne a adorar delante de mí. ¿No? No dice, vendrán solo los judíos, vendrán solo los gentiles, no, dice, vendrá toda carne. Muy bien, entonces, toda la humanidad. Y Apocalipsis 22, 14, que en la versión 1909 o Reina Valera Antigua, hay algo interesante, dice ahí, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia, dice, sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Está hablando de la ciudad de Dios, ¿sí? Del Edén celestial, de ese Edén. Entonces, que representa. Y para que nosotros podamos ser, recuerda que hemos sido expulsados por la desobediencia, por el pecado, por infringir la ley de Dios, porque el pecado dice que es infracción de la ley. Entonces, ahora para ser readmitidos, Dios nos limpia, nos lava por la sangre de Jesús, y la prueba de que hemos sido justificados es que nosotros lo mostramos a través de nuestros frutos, los frutos del Espíritu, ¿no? Y esos frutos del Espíritu nos llevan a la obediencia, ¿no? Esas obras que no son producidas por nuestra carne, sino por el Espíritu de Dios en nosotros, nos lleva a la obediencia a su ley, a obrar de acuerdo a los mandamientos de Dios, ¿sí? Adán fue expulsado por desobediencia, y Jesús, mediante su obediencia, que nos es imputada, y también nos hace nuevas criaturas para que también nosotros andemos en obediencia, vamos a ser readmitidos al huerto del Edén, a esa ciudad celestial, donde está el árbol de la vida, ¿sí? Y vamos a tener otra vez acceso al árbol de la vida. Muy bien, eso serían las preguntas. Y esto más que todo es para una pregunta. Perdón, dice, ¿sabías que en hebreo el destinatario del sábado es Adam? O sea, el hombre, o sea, la humanidad, la raza humana. Jesús enseñó que el sábado se hizo para el ser humano en general, no para una sola cultura. Eso lo hemos leído en Marcos 2:27. Bien, finalmente dice, ¿guardarás el día de reposo que Dios estableció para toda la humanidad? Hermanos, ¿guardaremos este mandamiento que Dios ha establecido para toda la humanidad? Bueno, eso es decisión de cada uno, ¿sí? El sábado, dice, no es una carga, sino un regalo de amor. Un tiempo sagrado donde Dios mismo te invita a descansar en Él y con Él. Mateo 11, 28 al 29. Bueno, yo personalmente respondo que sí, sí voy a guardar el día de reposo que Dios ha establecido para toda la humanidad, y que guardaré por la eternidad, y nos reuniremos con Él por la eternidad. Como dijo Josué 24:15, ¿no? Yo y mi casa serviremos al Señor. Bien, hermanos, eso sería todo. Espero que este pequeño estudio en forma de preguntas haya sido de mucha bendición. Y si hay algunas dudas, les leo en los comentarios.